Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, los santos inocentes mártires. Hoy no solo recordamos a aquellos niños que murieron en Belén, oramos y nos comprometemos con la vida de muchos inocentes de hoy, hombres y mujeres, niños y niñas que se ven amenazados por las guerras, la falta de justicia o la insensibilidad de sus hermanos. Recordar hoy a los santos inocentes es también discernir las acciones necesarias para asegurar la vida de los más débiles. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios, vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia del Señor, que ha nacido en Belén, para nuestra salvación, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este sábado 28 celebramos la fiesta de los santos inocentes, mártires. Han dado la vida, son mártires por la causa del reino de Dios. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en
nuestro. En este día los mártires inocentes proclaman tu gloria no con palabras, sino con su muerte. Te pedimos por su intercesión que podamos ser testimonio con la vida de la fe que confesamos con los labios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, la noticia que hemos oído de Dios y que nosotros les anunciamos es esta: Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él y caminamos en las tinieblas, mentimos y no procedemos conforme a la verdad. Pero si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando los hombres se alzaron contra nosotros, nos habrían devorado vivos cuando ardió su furor contra nosotros. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Las aguas nos habrían inundado, un torrente nos habría sumergido, nos habrían sumergido las aguas turbulentas. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Al verse engañado por los magos, Herodes se enfureció y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años.
de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Jeremías. En Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no existen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, hoy celebramos la fiesta de los santos inocentes, mártires. Así es que Peñatendeca y ni la gente pende en botado. Bueno, eso es la forma de nuestra tradición de los chistes o de las cosas. Así que te dicen y que obey ya que te paguen los inocentes, ¿verdad? Muy bien. Queridos amigos, lo que la palabra del Señor hoy nos quiere enseñar en esta fiesta de los santos inocentes. ¿Quiénes son los que pagan, entre comillas, el pato? Pagar el pato, malo pagar el pato en nuestra sociedad. Siempre, los indefensos. Por eso estamos hablando de los santos inocentes, los inocentes. Pero en todo sentido, yo digo simplemente de la pobreza económica. La pobreza económica ya es causa justamente de una injusticia que existe entre nosotros, en la humanidad. Esta es la injusticia, queridos amigos, de nuestra organización. Entre doña Ñuñoa la frazada, ya poco cigarro, ya con la frazada, ya la otra vez, allá se pesa, verá, sin ninguna posibilidad. Entonces, bebé, y lo lleva. Bueno, pero eso de quién depende, queridos hermanos, y eso depende de nuestra concienciación. Ñande ave entonces la ñamindu uana, ñande ave la ñamañana, allá, evana, va epa la yayapota hina, va epa peñan de yara oyere, ñande, va esa pañan de yayapota. Esta sociedad que nosotros queremos. Antes existía esa frase tan linda que se decía, ¿verdad? Pe Paraguay, ñande yayapota, ñande mante yayapota. Y eso es lo que tenemos que procurar hacer. Pe Paraguay, ñande yayapota, ñaina, moto para la yagüero guatata, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Aquí, queridos amigos, hay un llamado de parte de Dios para nosotros. Aquí dice cuando se van los magos, esta es una primera partecita que nos cuenta Mateo, el Señor que aparece a través del ángel, es el mensajero justamente, y le dice a esta persona, este es el que cuida a este niño que ha nacido. Porque Jesús nació en Belén, hoy estamos 28, hay alguien que quiere devorar, hay alguien que quiere matar, como el león rugiente que está ahí entonces, como para hacer desaparecer a este Yeshua, a este Salvador, a este Mesías, que viene justamente para enseñarnos el camino, que viene a enseñarnos cómo vamos a luchar contra el mal y cómo vamos a vencer el mal. Pero usted hoy como ve, o cuando ve comitacoa, llevan la shaya potagina para luchar contra todo aquello que es negativo y es malo. Entonces, Shenaña adelantada a Yucabe, a desaparecer. Al bien hay que hacerlo desaparecer. Queridos hermanos, esta es una de las cosas que sucede siempre en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestros partidos, en nuestras organizaciones, supuestas organizaciones, porque no sé si es organización, ¿verdad? O es una organización, como decía el Papa Benedicto XVI, cuando hacía su discurso a los famosos alemanes en el Parlamento, ¿verdad? Él decía directamente, si esta es una reunión simplemente para buscar nuestros propios intereses, para aumentarnos el sueldo, para tener, ¿verdad?, un seguro VIP, para ver qué otras posibilidades nosotros tenemos, porque nosotros ocupamos un cargo nambreo, demasiado importante. Entonces, orero acá para bailar la amboriajuto y pero orero y poná porque orero es que trabajo nambreo y la hora de trabajo. A ver, como dice el Papa Benedicto XVI, ya lleva, es simplemente para mirar los intereses de nuestros grupos, los intereses de nuestras bancadas, ¿se dan cuenta? Y eso, queridos hermanos, en todas partes, yo no estoy hablando simplemente a un nivel político,
porque también eso lo encontramos algunas veces ya esa pella lleva hasta nuestros mismos movimientos eclesiales. O nuestros movimientos, ¿verdad? De iglesias, de parroquias, de diócesis, etc. Los santos inocentes, que al final van a pagar el pato. Otro la humanoa, otro de yucaña por nuestros egoísmos. Por nuestros egoísmos. Por eso decimos inocentes, porque sin ninguna culpa, sin embargo, después todos los efectos negativos caen sobre el pueblo, caen sobre aquellos inocentes, caen sobre aquellos que no tienen la posibilidad, absolutamente, no tienen ninguna posibilidad, pero así como suena, ninguna posibilidad. Te da la posibilidad, la ñañetamos y valletreíta más lleva. Como en nuestro pueblo, en nuestro país, tanto tiempo sucedió, lastimosamente, ¿verdad? Que revoluciones ape, que revoluciones amo, lleva ñone, ¿no? Ñanderuwe, paje vive de música, lleva ñanderuwe, paje y coña ñona y no. ¿Por qué? Porque nos falta organización. ¿Y por qué nos falta organización? Porque somos egoístas. Los que tendrían que ayudar, mi ojo a la te tan buere, ojo la estudiar, ojo y cuá. Que vayan como hayan ido, eso ya no nos interesa, pero por lo menos si es que verdaderamente son patriotas y si se han formado bien y si tienen capacidad, entonces vengan y den lo positivo, pero para organizar y salir. Anila Yeyu llega, lleva, aña organizaba, ella baña monda ponaveta, ella ponaveta, lleva la ñane macana, miando vale, ahí el Señor es donde nos mete hoy la llaga hasta el fondo y nos está diciendo, por favor, hagamos bien las cosas. Anila ñande poco y vete, anila ya poco por las cosas que no nos pertenecen y que pertenece a la comunidad. Siempre la palabra de Dios está mirando en favor de la comunidad, de nuestra organización de comunidad. Y entonces, al verse engañado por los magos, Herodes se enfurece ciertamente y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años. Esta es la historia, pero esta historia que nosotros sabemos muy bien lo que significa, es una persecución del más fuerte contra el indefenso. Esta es la persecución de aquel egoísta que simplemente está buscando, porque ya debe poner a Herodes a quien está representando, y al pecado, está representando al orgullo, está representando al egoísmo, está representando al déspota. Y entonces, cuando se ve burlado, ¿por qué? Y porque se insiste, se predica, se dice, dale, yo que fuera, porque yo te he llamado desde Egipto, nos vuelve a decir el Señor. El que es buen cristiano y el que sabe, que estudió un poco de catequesis, que lee la Biblia, entonces enseguida nos está, ya puede entender, desde Egipto te llamé, desde Egipto he llamado a mi hijo. Quiere decir, queridos hermanos, que Dios nos llama desde nuestra situación de pobreza, de limitación, de esclavitud, de lo que sea, de nuestro egoísmo, de nuestros pecados. Pero maraña no hay veñan de yara. Los santos inocentes nos muestran esta faceta de la vida cristiana. Inocentes, pero la inocencia, la sencillez, que al ser llamada de la esclavitud está llamada, dice, llamé a mi hijo. Somos llamados para vivir la dignidad de los hijos de Dios. Así es que hoy entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia a Dios por intercesión de los santos inocentes, ciertamente, que nos bendigan, que nos protejan y que nosotros, en esa sencillez de los hijos de Dios también, podamos salir de nuestro Egipto, podamos salir de nuestra esclavitud, podamos hacer que este déspota que es Herodes en nuestra vida desaparezca de nuestra sociedad, desaparezca de nuestras comunidades y que todos podamos vivir como verdaderos hijos de Dios realizados según el plan de salvación de Dios. Que así sea. Que así sea.
Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: por María, escúchanos, Padre. Por María, escúchanos, Padre. Por nuestra Iglesia, para que edifique siempre el reino de Dios en medio de este mundo y llegue a todos, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por nuestros enfermos, para que el Señor los renueve y reciban de los demás la solidaridad necesaria, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por las familias, para que fomenten la paz y vivan en el amor sincero, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Por María, escúchanos, Padre. Padre misericordioso, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Recibe, Señor, estos dones y purifica a quienes participamos en esta liturgia, con la cual salvas también a los que no te conocen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio que nos salva, ya que al asumir tu Hijo nuestra fragilidad humana, no solo quedó nuestra carne inmortal honrada para siempre, sino que con esta unión admirable nos hizo también partícipes de su eternidad. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 hosana.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, y llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron de la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, Ele ata, angay para fluir, ore por Yahu Belko. Jesucristo.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Cruz y cruz de amor, de tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Padre, después de participar en esta Eucaristía, concédenos la abundancia de tu gracia en la fiesta de los santos inocentes, que por el nacimiento de tu Hijo obtuvieron la recompensa celestial, aún antes de haberlo podido confesar con palabras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora nos dirigimos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.